escucho y os cuento, tenemos el honor de entrevistar a María Isabel Díaz, actriz de cine, teatro y televisión, que conquistó a España con su talento desde finales de los 90. Muy buenas tardes, María Isabel. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todo? Bueno, haciendo un viaje por tu pasado artístico, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de tus inicios en la actuación? Bueno, pues yo empecé mi carrera como tal. Entré en el Instituto Superior de Arte en Cuba a estudiar actuación cuando tenía 18 años, que terminé en lo que es el bachillerato, ¿no? Hice una Sí. audición, me aprobaron, entré y cuando estaba finalizando el primer año empecé a hacer una obra de teatro profesional, que era una ópera que era cantada con un director de musical grandioso y un director de la puesta en escena, o sea, teatral, un director también muy, bueno, de los más importantes que había en Cuba en esa época. Los dos ya están fallecidos, fueron grandes maestros, y en esa obra pues hacía un personaje de la madre. Tenía solamente 18 años, perdón, déjame quitar el... Eh, tenía 18 años y estaba interpretando el papel de la madre. Entonces, así empezó mi carrera. Después, inmediatamente, por esas cosas de la vida, coincide que me llaman para hacer un largometraje, mi primera película, que además era un personaje protagónico. Y así empecé. Esos son mis inicios profesionales, digamos, porque a Sí. mí el tema de actuar siempre desde pequeñita, recitaba poesía, me disfrazaba y hacía personajes y familias y pero ya profesionalmente fue así como en el año 84-85. Claro, y de todos los personajes que has realizado en tu época en Cuba, ¿cuál es el que guardas con especial cariño, ¿no? Como el más recordado para ti. Bueno, hay este personaje que hice en esta primera película, por supuesto, que además fue una película que tuvo mucho éxito de público, de crítica, y lo vieron 8 millones de espectadores. Se estrenó en el cine y es un personaje muy querible. O sea, la gente Sí. quiso mucho ese personaje, lo quiere mucho, todavía es un personaje que sigue estando en mi cotidianidad, porque me siguen recordando por ese personaje, y eso es muy bonito, y por supuesto yo tampoco lo olvido. Y también hubo un personaje que hice en el año 91, que estuve 4 años al aire en un programa infantil que se llamaba La Hora de las Brujas, y hacía, bueno, pues ese personaje que también es impresionante, pero hay varias generaciones de adultos que crecieron viéndolo, por lo menos durante 4 años de sus vidas, y se les quedó. Fue también un personaje muy bonito. Os Brújula, de La Hora de las Brujas, y o sea, se hacía en vivo y era un rollo precioso ese programa, dirigido por Manuel Gómez, un muchacho joven, muy talentoso, que ahora vive en Colombia, y, y había un equipo de actrices y técnicos y de actores, pero tremendo. Era un muy buen programa. Qué bueno. Bueno, fuiste protagonista también, por ejemplo, de Damasco Rojo, Por Amor. ¿Qué recuerdos tienes de esas experiencias, no? Mira, te voy. Damasco Rojo. Yo hice eso con Alexis Valdés. Hacíamos de pareja. Y el otro día conversando, yo no me acuerdo de Damasco Rojo, le decía yo a Alexis, pero, Mari, ¿no te acuerdas que estaba? Yo decía, no me acuerdo. Eso era como, la verdad es que lo hice, y hay muchas cosas que uno, si no hablas de ellas, por lo menos periódicamente, o al menos alguna vez, pero eso yo lo había hecho Claro. y no, pero sí, Por Amor, que fue una serie muy bonita también, una serie, bueno, pues tengo recuerdos muy bonitos de todo. Después, hablando con Alexis, nos reímos muchísimo porque además nos acordamos, empezamos a acordarnos él empezó a recordarme cosas, y bueno, era muy cómico todo lo que pasaba ahí. Claro que sí. A finales de los 90, concretamente más o menos en 1996 o así, te trasladaste a España, ¿no? Básicamente dejaste tu tierra atrás. ¿Cómo fue este proceso de dejar atrás Cuba?
de alguna manera y venirte a España a continuar tu exitosa trayectoria que has tenido, una larga trayectoria aquí también, en nuestro país, en España. Ya, bueno, cuando yo me imagino que esto lo puede entender perfectamente alguien que se haya ido pues de Extremadura a Barcelona o de Cantabria a Madrid y así, o sea, irse de lo suyo es un poco fuerte, pero a la vez también es algo que te nutre, ¿no? Porque estás viviendo otra experiencia y todo lo que sea vivir para mí es importantísimo. Yo soy actriz y creo que es muy importante, eh, aunque no exclusivamente único, pero es una de las cosas que más me gusta es pues vivir muchas experiencias que me enriquecen, ¿no? Las experiencias complicadas, difíciles, también son muy enriquecedoras, no solamente como actriz, sino como persona, como ser humano. Y bueno, eso fue lo que me pasó cuando vine para acá, que tuve que empezar de cero y fue difícil, pero evidentemente ahora cuando miro hacia atrás pienso que soy una persona bastante constante, con objetivos y con muchos deseos y con muchos sueños. Entonces cuando se tienen muchos sueños y quieres cumplirlos, pues de alguna manera te esfuerzas y te mantienes a pesar de las situaciones complicadas, ¿no? Claro, y bastante valiente también, porque Valiente, sí, sí, yo lo que pasa es que no sabía, yo ahora lo miro como si fuera una película que claro, vi en un cine, ¿no? Entonces los pienso años que pasan muy valiente, deprisa, pues, que pasan muy deprisa los años y es normal. mucho. A todo el mundo le pasa que no recuerdas casi nada de, como tienes muchas lagunas de tu vida anterior, vamos, de tus Yo de años mi vida no pasados. tengo muchas lagunas, yo me acuerdo al detalle de todo lo que he vivido Mm. aquí cuando llegué y todo, o sea que lo que te quiero es decir es que miro hacia atrás y lo veo como una película, como algo que no, o sea, sé lo que sentí, sé lo que, pero digo, bueno, yo viví todo esto, pues sí, lo viví y creo que eso me ha hecho crecer como ser humano sobre todo, que es lo que más me Totalmente. importa en la vida. Totalmente. Y bueno, ¿qué nos puedes contar de tus primeras experiencias en series de España, ¿no? Como por ejemplo Javier no vive solo. Bueno, también hiciste papeles episódicos, ¿no? En Hospital Central, Compañeros, Periodistas, El Comisario. Vamos, series súper exitosas aquí en España. ¿Qué recuerdos tienes, ¿no? De algunas de ellas. Bueno, pues mira, muy contenta, muy bien. Cuando me llamaron para hacer Javier, yo no vive solo, era como, no me lo podía creer, estaba en Barcelona todavía viviendo, yo viví primero en Barcelona Mm. y no podía pensar y tuve que venir a vivir a Madrid. Yo en principio no quería porque estaba hacía 5 años ya en Barcelona y además Barcelona es una ciudad que para mí, teniendo mar, tenía un poco mi Habana, ¿no? Claro, Pero nada, estuve haciendo unas cosas corticas también antes de hacer Javier ya no vive solo y Madrid me atrapó, me enamoré muchísimo de Madrid. Madrid es una ciudad que para mí es una ciudad muy habanera, o La Habana es muy madrileña, no sé, la gente es muy hacia afuera, muy comunicativa, nadie, todo el mundo de todos lados y además hay una tolerancia, es una ciudad muy rica. Y, y nada, empecé a hacer esto que no me lo creía y estuve asustada al principio, no, mm, estaba como insegura, no sabía si iba a dar la talla y todo eso, pero poco a poco después fui cogiendo, por supuesto, seguridad y así después hice todos estos episódicos maravillosos que para mí eran tan importantes como hacer un protagónico. Yo le ponía la misma dedicación, el mismo interés y la misma entrega como hago cualquier personaje. No me importa si es un personaje que va a estar 1 minuto en pantalla o si va a estar pues 4 años en pantalla, 4 temporadas. totalmente. Y tanta seguridad has tenido en ti misma que has sido la primera chica Almodóvar cubana, ¿no? Por así decirlo, con la película Volver, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de esa experiencia?
de trabajar junto a grandes actrices como Penélope Cruz y bueno, y con Pedro Almodóvar, que gran director. Bueno, pues justamente lo que no tuve haciendo la película era seguridad, porque claro, eso me representaba un reto muy fuerte y ya te digo, yo soy bastante, o sea, en ese momento era bastante insegura porque yo misma me exigía mucho y porque yo misma no quería decepcionarme ni decepcionar con las personas que yo trabajaba. Entonces, claro, lo viví también así, como una suerte de, no puede ser que esto me haya tocado, no me lo creía, lo estaba haciendo pues con mucha expectativa de hacerlo, era como 100% ahí como sin, todo me juzgaba mucho, me parecía que no estaba haciéndolo correctamente, poco a poco me fui relajando, como si no, no hubiera sido, no lo hubiera disfrutado y por supuesto no hubiera quedado medianamente aceptable, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, esos grandes retos al principio son muy violentos y a veces uno hay quien sabe encajarlo fácilmente de la primera o cree que están seguros que se lo merecen y por qué no, claro que sí, pero yo me sentía un poco que era como me ha tocado esto a mí, o sea, no me lo creía y por tanto eso me creaba un conflicto. Claro. ¿Y alguna película que nos puedas recomendar en esta cuarentena que haya formado parte de tu trayectoria, de todas las que tienes, de todos los largometrajes que tienes, una larga lista, una a recomendar especialmente? Bueno, lo que pasa es que eh, una novia para David me encantaría que la vieran, pero no está en YouTube y además no está digitalizada en el ICAI, que es el Instituto Cubano de Cine y Radio y Televisión no, Instituto de Cine y Televisión de Cuba, no, Instituto de Cine, Instituto de Arte e Industria Cinematográfica de Cuba. No lo han digitalizado, se tienen en proyecto hacerlo, o sea que hay copias que uno va consiguiendo por aquí y por allá, pero están muy malas. Y creo que es una película muy bonita porque habla del bullying, habla en aquella época no se decía bullying, y habla también de la libertad para elegir. O sea, habla el efecto que puede causar el grupo en un individuo, cómo quieren poner sus normas para que este individuo sea uno más de la masa, piense como ellos y decida por lo que está establecido. Es Qué una bonito. historia de amor de estudiantes donde hay este personaje que era Ofelia, que era una gordita, muy simpática, pero además también con defectos, porque es una película bastante profunda, defectos humanos, por supuesto. Y este chico que llega, que es como un poco la promesa del grupo, pues todo el mundo ejerce una presión sobre él para que él se enrolle con la guapa de la escuela. Pero él finalmente se decide por la gordita. Qué Y, bonito. Una trama pero muy pues bonita. sí, es muy, muy bonita. Además, es una película preciosa. Esta película realmente me gustaría que la vieran, pero es muy difícil. Yo hice una película que a mí me gusta mucho, que se llama Cosas que dejé en La Habana, que dirigió Manuel Gutiérrez Aragón. Y la verdad es que está muy bien. Es una película española, es una película muy simpática, con mucha profundidad también. Habla de la inmigración y de cómo uno tiene que adaptarse a un mundo complicado y nuevo. Eh, Hay otra película también que podría recomendar, bueno, que es un corto, que es una de las cosas que más responsabilidad me ha dado a mí. Es un corto que se llama Maras, dirigido por Salvador Calvo, que habla bueno, de este tipo de pandillas que existen en Centroamérica y que los que sufren, los que viven bajo la violencia de estas pandillas, las víctimas de ellos, pues viven acosados por ellos y están todo el tiempo pidiendo ayuda para que le den asilo político en España, pero no se está muy por la labor. Entonces hay una organización que se llama SEAD que se dedica a apoyar esto y este proyecto surge a partir de la necesidad de que SEAD
le dé visibilidad a este drama que están viviendo la gente en Centroamérica. Creo que es un corto con una realización estupenda, tiene muchísimos premios y está hecho desde con una entrega absoluta por ayudar. Entonces esto para mí es fundamental. Totalmente. Has tenido la suerte y el honor de participar y ser parte de proyectos que han tocado muchas temáticas sociales, por lo que veo, a lo largo de tu trayectoria. Pues sí, y me gustaría que me tocaran Muchas más, más. cosas que vengan serán Claro. bienvenidas. También las comedias, por ejemplo, La llamada es una película que para mí es imprescindible recomendarla porque es divertida, es ligera, es el sueño de la adolescencia, de las libertades también, De todo la tiene su, diversidad de la diversidad, total. todo tiene su fondo vamos a decir, ideológico, Mm, y eso es muy importante, no solamente hacer algo, sino también reivindicar algo. Para claro. mí es bonito, Ser como espejos sociales de alguna manera, ¿no? claramente. Bueno, Sí, quería señor. preguntarte por Caso Cerrado, que fuiste coach aquí de este programa de Telemundo, si no recuerdo mal, durante una larga temporada de Miami, y es que se emite aquí en España de vez en cuando el programa. Pues sí, lo he estado viendo en el Sí, no, canal no Pink. sí, exacto. No recordaba bien el canal, pero sí, lo he visto de vez en cuando y la verdad que nos echamos unas risas con el programa y es súper divertido. Y entretiene y además explica casos así que Sí, sí, pasan en la vida sí, real y demás. es una manera de educar también un poco a la gente, ¿no? Sí. Es un programa que cumple una función que lleva 14, 16 o 17 años al aire, es una barbaridad lo que lleva. Y bueno, se hace con es como un formato que está muy cercano al espectador, que puede entender perfectamente la doctora Polo, Ana María Polo, tiene además el don de comunicar y lo hace muy bien. Y bueno, hay casos muy simpáticos, casos más difíciles, más duros, más tristes. Sí. Y bueno, ahí estuve, sí. Ujú, claro que sí. Y bueno, adentrándonos ya de lleno en Vis a Vis, ¿no? Con ese personaje tan entrañable que hacía la vida en la cárcel un poquito más amena, Macarena Ferreiro, de alguna manera. ¿Cómo llegó esta propuesta a tus manos? Pues yo había estado viviendo justamente en Miami y había venido a Madrid, bueno, porque aquí estaba mi vida, mi casa, o sea, y había venido y a hacer una película, por cierto, una película que recomiendo mucho, mira, una Dime. película hermosísima que se llama eh, un otoño sin Berlín, dirigida por Lara Izaguirre y protagonizada por Irene Escolar y Tamar González, ¿no? O Tamar, no me acuerdo el apellido de Tamar ahora. Y es una película preciosa. Viene a ser un personaje pequeñito, una sola secuencia. Pero yo tenía tantas ganas de venir a hacer algo aquí y de hacer contactos, ¿no? Y Sí. así fue. Fui a Globo y estaban haciendo los castings para Vis a Vis y de paso hice el casting y me eligieron. Yo me había ido para Miami cuando me dieron la noticia, estaba en Miami ya de vuelta, hice mis maletas y me vine. Qué bueno, la verdad. ¿Y cómo podrías definir a este personaje, pues, que de alguna forma se ha metido en los corazones de toda la marea amarilla, ¿no? De Sole. La mami, ¿no? La La apodada mami, mami. la mami de la cárcel y la mami de la marea amarilla. Es una Sí. preciosidad esto que se ganó ese personaje. Entonces, mira, yo si tuviera que definir a Soledad, creo que es una mujer terrenal, de la tierra. Eh, es una mujer, es la verdad, ¿no? O sea, eh, es maternal, protectora, pero además es íntegra, es valiente, es justa, y esas son las cosas así como definición que podría decir. Después tiene un mundo, por supuesto, tiene, tiene una ternura infinita, pero tiene también su rabia y su dolor y tiene ese pronto
que lo controla pero evidentemente cuando no tiene ya más opción, pues quema al marido, por tanto es también una asesina. Y después se ve tan acosada por Anabel que intenta asesinarla, pero siempre pudo más su generosidad, su humanidad y su respeto por la vida, porque ella creo que mató a su marido porque ese hombre la tenía en un nivel de ahogo, asfixia y de que no le quedó otra opción, cosa que siempre creo que hay opciones, no hay que llegar a eso, por supuesto, jamás, pero bueno, si no solo no hubiera estado en la cárcel. Total, si no, no hubiera conocido ni a Macarena, ni a Zulema, ni a nadie. Bueno, ¿qué supuso para ti formar parte de una serie como Vis a Vis? Porque como tú dices, toca problemáticas como la violencia de género y también el empoderamiento femenino, ¿no? Claro. Bueno, cuando yo me leí los 2 primeros capítulos de Vis a Vis, que me los mandaron a Miami, yo me quedé flipando porque yo dije, pero qué cosa es esta maravilla, o sea, en el papel era una cosa maravillosa. Y cuando vine a rodar ya, prueba de vestuario, todo, pues yo me daba cuenta de que era Un mundo nuevo, por así decirlo, ¿no? es que era, a ver, era, no era o sea, era un mundo nuevo, desde luego, pero sobre todo era un nivel estético y un nivel de, de creatividad tan grande en esta serie que y cuando se estaba rodando, yo decía, esto va a ser lo más. Explosivo. Esto, y había mucho miedo porque rompía los cánones de la ficción española hasta ese momento, porque no era una serie familiar, porque no estaba el papá, la mamá, o sea, era una cosa totalmente. Pero yo cuando lo leía y cuando lo hacía decía, es que esto va a ser un éxito sí o sí, Total. porque es que es muy buena. Y así mismo fue. Así mismo, pero sí es verdad que respecto a las audiencias, en la cadena generalista Antena 3 no tuvo tan el éxito que tuvo cuando ya llegó a las plataformas, ¿no? Que Bueno, tienes a... yo creo que la primera temporada fue de un éxito de, en, de rating y esas cosas tremendísimo. O sea, competíamos con Supervivientes o Sobrevivientes, no, con Gran Hermano, con uno de esos y estábamos Sí, pico y pala. pico y pala con ellos. En la segunda temporada creo que pasó una cosa que es que nos programaron con un Gran Hermano Celebrity y fue un día era muy duro y realmente con todo y eso teníamos nuestro buen averaje, o sea, no fue como la primera temporada, pero y ya después en la plataforma, bueno, es que Claro. eso se hace viral, o sea, Además que muchos consideran que el sistema tradicional para medir audiencias tiene que cambiar totalmente porque no cuenta a todas las personas que ven las series a través de diferido, otros claro, países y demás. Entonces claro, es por por ese ejemplo, Vista motivo. se veía mucho para 3 players, Claro, que hay gente que ya no tenía televisión, por ejemplo, yo tengo amigos que son, pues a lo mejor 10 años más joven que yo, que ya no tienen televisor en su casa y que lo veían en streaming en A3 Player. claro. Además que luego ha llegado a plataformas, vamos, como por ejemplo Además, Netflix, plataforma ya ya sí, apoteósico, ya no, mundial, se no ha va hecho. más. Vis a Vis ya es mundial. Quien no conoce Vis a Vis es porque, vamos, prácticamente no entiende mucho de las series de España, sobre todo porque es como un referente de las series españolas, Pues sí, de alguna pues sí. manera. Y bueno, me Eh, gustaría preguntarte David y La Casa de Papel son 2 series. también, Bueno, y La Casa de Papel además que también dio un batazo, un golazo, no sé cómo se puede decir aquí, pero tremendísimo en Netflix cuando se puso la primera y segunda temporada. O sea sí, que totalmente. todavía no estaba vis a vis en Netflix en esa Cierto, época. cierto es eso. Quería preguntarte también por la escena más impactante que hayas vivido, ¿no? Como actriz que ha interpretado a Sole, o la más difícil a la Bueno, hora de rodar. la más impactante para mí es el final de Sole,
Sí. Todo lo que se construye al final del último capítulo de Vis a Vis con Sole, para mí es muy impactante, es muy hermoso. Todo ese discurso dirigido a la marea amarilla, después cómo ella se muere, cómo lo pide, cómo lo vive, eso para mí, de hecho no he visto el capítulo, no he visto esas escenas, la verdad, no. Pero hay algo que ha sido muy fuerte durante, siempre lo digo, ¿no? Que es la escena donde intento matar a Anabel y fue muy, es muy fuerte la violencia, o sea, aunque lo tengas que hacer en la ficción, es, a mí me dejó muy agotada, muy tocada. Además, no solamente estaba matando a Anabel, estaba trabajando con mi compañera querida Inma, ¿sabes? Entonces fue muy duro. Y justamente ahora puedo hablar con más cercanía de esta escena, porque ayer, cosa que no había visto, me mandaron el making of de esa escena, que está en YouTube. Yo no lo había visto y me dio un nivel de sufrimiento. He llorado viendo ese making of, reviviendo, y me di cuenta que respiraba viéndolo así como si lo estuviera viviendo de nuevo. Entonces, digo, qué fuerte fue que ahora mismo, después de tantos años, después de 2 años, Sí, lo vuelvo a ver, veo esto y lo vuelvo a vivir con esta angustia. sí. Entonces, creo que esa es la más fuerte de todas las que he hecho, las que he tenido. Sí, además es que lloramos un montón con la muerte de tu personaje y también cuando tiene Alzheimer y todo ese, madre mía, fue bastante duro, porque además era un personaje de los más queridos de Vis a Vis, ¿no? De los más entrañables, como te he dicho antes, la verdad. Y bueno, y el hecho de, es una gran familia, ¿no? La que habéis construido con todas las actrices y demás. ¿Qué nos puedes contar de esta gran familia que habéis construido tanto las actrices como luego con la marea amarilla y qué mensaje le dejarías a la marea amarilla? Pues mira, somos una gran familia, no solamente las actrices que somos, estamos todo el tiempo comunicadas, todo el tiempo, con las actrices, los actores, todo. También los técnicos para nosotros son nuestros seres creadores de la magia, los directores, los de dirección, de producción, vestuario, maquillaje, efectos especiales, luces, sonido, arte, todos, porque el de arte te ponía la foto concreta que tú tenías que mirar y que esa foto te iba a romper el corazón y el de... Entonces todo esto es una gran familia y ahí tengo mucho agradecimiento y claro, por supuesto que parte de esta familia, quien sostiene esta familia es la gran marea amarilla. ¿Y qué le puedo decir? Muchas gracias a esa marea amarilla que desde el minuto cero, porque esta marea amarilla existe desde el primer momento que se emitió Vis a Vis en las cadenas convencionales, o sea, En Antena 3, sí. en Antena 3, desde ese primer instante surge la marea amarilla. Entonces, ese amor que ha sido de una fidelidad, de una entrega, que se hizo una sentada delante de Antena 3 cuando se terminó la segunda temporada y no había planes de continuar la serie, ellos fueron y se sentaron hicieron una sentada frente a Antena 3, exactamente como la misma que hizo Sole, porque la comida era mala en la Qué cárcel. bueno. Ese guiño, ¿no? Que hizo. Hicieron eso y es como decir, pues amor eterno, y además que siguen siendo nuestro, estamos en la quinta temporada de Vis a Vis, con Vis a Vis el Oasis, y todo esto es gracias a la marea amarilla. Claro. Qué bonito, la verdad. Porque tenemos unos guionistas y unos realizadores que saben escuchar al público, saben, y además también a los productores, Globomedia, todo, que apuestan, siguieron apostando y han seguido hasta, y están haciendo una quinta temporada. Entonces, ¿qué le puedo decir a la marea amarilla? Se lo puedo decir gracias en 10.000 idiomas, en todo. Lo que Total. pasa es que no sé tantos idiomas, pero en castellano, clarito así, gracias enormes, que los amo. Son mis niños todos.
Qué bonito, la verdad, toda la razón tienes, la marea amarilla, vamos, es asombrosa. Y bueno, ¿estás viendo ahora mismo Vis a Vis el Oasis? Me gustaría preguntarte. Que si yo estoy haciéndolo, Que si lo estás viendo como espectadora. sí, 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 lo estoy viendo, claro que sí. ¿Y qué te pareció, primero que nada, que se hiciera un spin-off, ¿no? De Vis a Vis. Como la Sí. noticia, ¿cómo la recibiste? Pues yo siempre supe, tenía el presentimiento de que iba a haber un spin-off, no podía ser que se acabara la serie ahí. Sí, Había mucha gente guerreando, mucha marea amarilla pidiéndolo y no sé, yo siempre tuve la certeza, vamos a decir, de que iba a haber un spin-off. Yo siempre lo dije y me alegré muchísimo. Y cuando era como doble alegría, o sea, decir, claro que sí, y después verla y decir, ¡jo, qué fuerte, qué maravilla! Qué, 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 qué grande es Vis a Vis, qué grande es Vis a Vis. totalmente. Bueno, y Y me todo gustaría lo que preguntar, la... sí, ¿qué nos puedes contar, por ejemplo, de tus últimas series, como por ejemplo El Continental, Secretos de Estado o El Último Show, que me lo comentabas fuera de la grabación, ¿no? O Patria. También. Mira, El Continental es una serie que yo creo que no se trató con justicia en España. Creo que la gente, que hay muchas personas que cuando se hacen campañas, y es evidente que hubo como una campaña contra la serie, porque era demasiado enconada, ¿no? Eran unas opiniones demasiado duras. Que se parezca a otra serie, aquí no hay nada que, aquí nadie ha inventado nada, aquí ya todo está inventado hace mucho tiempo. O sea, cuando Vis a Vis, que nosotros lo sufrimos antes de estrenar, Honoran, se, de New Black, iba a ¿no? hacer- se decía que iba a ser Sí, una copia de Orange is the New Black. sí. Entonces, yo creo que la propia gente pues valoraban más las cosas que se hacían fuera que las cosas que se hacían dentro. ¿Qué pasó cuando se empezó a ver Vis a Vis? Se dieron cuenta que no tenía nada que ver con Orange, pero que una serie se parezca a otra, sus diferencias tendrá y no le dieron la oportunidad. Yo te digo sinceramente, yo puedo ser crítica con un trabajo en el que yo haya participado, puedo ser crítica, y creo que no se juzgó con justicia el Continental, donde había un nivel de, de exigencia, de preciosismo y de que no fue justo desde mi punto de vista. Sí, Entonces, sigo queriendo mucho esa serie, sí. Y además una la serie verdad. de época. A mí siempre me tiran mucho las series así. Y además, una época, pero además muy arriesgada, porque había unas cosas que se violentaba la época, habían como libertades y había... Entonces, eso es tremendo, porque te lleva a un mundo donde tú descubres una ficción que no es más que eso. Una ficción, eso es la maravilla, dejar, o sea, creer en el embrujo de una cosa que estás viendo que no es una realidad, que no tiene por qué serlo. Totalmente, la verdad, de acuerdo. Ojalá y no sé, no se podría No, hacer algo con esa serie para no, que... no tengo la menor idea, no sé, no lo sé. Eso, simplemente lo que digo es que no fueron justos. Creo que no creo, no, estoy, desde mi punto de vista, es mi opinión, y creo que no se trató con justicia esa serie. Después hubo cambios de horario, todo lo que suele pasar cuando cuando entonces la cadena piensa que no va a funcionar y que entonces lo que hace es moverla para peor. Porque yo desde mi punto de vista cambiarla de horario y de día fue peor, porque se Claro, perdió la serie. qué pena, la verdad. Hay muchos países donde se estrenan, por ejemplo en Estados Unidos, es muy difícil que quiten del aire en plena emisión una serie. Esperan y puede ser incluso que dejen una primera temporada y apuesten por una segunda para ver qué pasa. Entonces aquí yo cuando empecé a hacer cosas aquí, me acuerdo que hubo una serie que yo trabajé en el primer capítulo, que era un episódico, iba a trabajar únicamente en ese, que se llamaba Abogado. Yo no conocía el guión porque yo tenía una escena o dos
Pero me acuerdo que cuando se emitió, que yo estaba en el primer capítulo, se emitió y no se emitió más. Tú tienes que darle tiempo a una... No puede ser que en un capítulo ya ellos se decida que eso no va a funcionar. Es que no se puede, tienes que darle por lo menos 5 o 6 mínimo capítulos para saber de lo que va, para darle una oportunidad. Yo siempre se lo digo a mis amigos cuando empezamos una serie, ¿no? Digo, darle los primeros 5 capítulos, aunque sea la oportunidad, y luego ya me habláis si no os ha gustado, pero por lo menos no seáis críticos antes de tiempo. Exacto. Totalmente. Y bueno, ¿y de Patria, por ejemplo, o del último show? Patria es, bueno, del último show, claro, es que te conté. El último Sí, show yo siempre digo que es una joya. Es como si tú abrieras un cofrecito pequeño y cuando lo abres te das cuenta que dentro hay un tesoro que no cabe dentro de esa caja. Eh, es, es una comedia sentimental desde mi punto de vista. Eh, es entrañable porque habla de Marianico el Corto, o sea, está inspirada y además protagonizada por Miguel Ángel Tirado, que es una delicia, es una ternura, es de una ingenuidad y un candor que pocas personas con tantos años puede tener esa, esa limpieza de alma y de espirituales. Alex Rodrigo, que evidentemente lo pensó en esta serie durante muchos años en hacerlo, eh, es lo hizo con un mimo y con un nivel de sí, porque era admirador de Marianico el Corto desde niño, ¿no? exactamente, sí. Exacto. Y entonces fue realmente muy bonito, es una cosa, y todos los actores y todo eh, lo que habla, además habla de es una serie que está poniendo como protagonista a un hombre de la tercera edad, que está en un proceso de vuelta de lo que, entonces eso no se cuenta nunca, nunca se habla de la gente pero tiene también, pues, el drama de la adolescencia, porque tiene una nieta y se mezcla, la niña tiene su propia trama con su vida, con su escuela, con su amiguito, entonces toca todos los puntos y es una riqueza brutal. Es la Total, vida, pero la vida bella. claro que sí. Y bueno, ¿qué nos puedes contar de Patria, no? Bueno, Patria también es un proyectazo maravilloso que se hizo, o sea, está hecha originalmente para HBO, que por Sí. cierto, el último show lo puede ver todo el mundo en HBO, porque fue una serie concebida inicialmente para Televisión de Aragón. Todos los aragoneses la vieron y se volvieron locos con la serie. Pero yo, por ejemplo, que en Madrid me costaba mucho cazarla, porque claro, a veces Claro. no coincidía con la emisión. Ahora está en HBO, que la tienes ahí a demanda, te la pones y ya está. O sea, que no se la pierdan porque es de las cosas más delicadas y deliciosas que yo he podido ver en muchos años. Entonces, Patria es un proyecto que se hizo originalmente para HBO, está por estrenarse. No sabemos cuándo va a ser porque tenía una fecha más o menos así para el 20 de mayo, pero no lo sé si se mantiene o si esto fue una... En realidad nunca fue una fecha confirmada. Patria es, creo que una de las cosas más fuertes que yo he hecho en mi vida, que he visto, que he leído ese guión que está inspirado, o sea, está basado en la obra de Patria, el mismo nombre, de Fernando Aramburu, y habla de víctimas y victimarios en el País Vasco, todo lo que pasó con ETA, cómo esas familias que tenían pues, a un militante de ETA que era capaz de matar y otra familia que era la víctima, donde hay y cómo se destruyeron ambas familias, cada uno desde un dolor distinto. Hay una cosa muy fuerte y es eh, el cómo esas familias de los chicos etarras y todo esto se convertían en víctimas de ellos mismos. Porque después eso se arrastra y, bueno, es una serie realmente, yo creo que va a ser, Una revolución, ¿no? Yo creo que yo va a creo que gustar bastante.
Sí. Yo creo que va a ser una serie que va a dejar a todo el mundo en un estado de creo que va a empatizar la gente mucho con esta serie, porque se van a poder poner en los dos lugares y eso es importante. Eh, Saber qué es lo que ha sentido cada uno desde un lugar profundo, no desde la política o desde un lugar humano. Y creo que ese gran valor que tiene esta serie es apabullante. Qué ganas de verla, la verdad. Y me acuerdo de ella y me conmuevo, me emociona. Qué bonito. Y me gustaría preguntarte, María Isabel, ¿cuál sería tu mayor reto interpretativo? Me imagino, ya con toda la trayectoria que tienes, que has hecho de todo, pero ¿cuál te gustaría un personaje o un reto que te gustaría interpretar de aquí a un futuro próximo? Yo quisiera como reto, que para mí yo creo que es el reto más grande que yo pueda enfrentar, pues hacer un personaje que hable en castellano. Ah, Creo que eso eso sería. para mí sería eh, un reto que le tengo mucho miedo, dicho sea, pero creo que sería algo Mm. Yo el te, que, te puedo decir que yo que veo bastantes telenovelas y series latinoamericanas, cuando nos imitan el acento castellano de aquí, de Madrid y demás, no es que lo hagan muy bien, al igual que nosotros seguramente tampoco llegamos a ese acento, ¿no? Pero es como, se nota que eres de México, porque no, tú no eres español, a mí no me mientes, ¿no? Es complicado, ¿no? Puede ser ya, verlo. bueno, hay actores aquí en este país que son latinos, como por ejemplo, Sí, eh, 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 ay, Dios mío, hay ay, tantos, no sé. bueno, muchos, pero por Sí. ejemplo, no, pero es que no puede ser, porque, eh, sí, que además ella siempre me dice, Marisabel, me da el teléfono con quien ella aprendió, bueno, da igual. Eh, Ahora mismo no me cae el nombre, somos muy amigas, fíjate tú, pero no, no puedo pensar, no puedo. Pero en fin, que hay muchos actores latinos que hacen un acento perfecto, que pasa, pero gente que viven aquí también y están oyéndolo todo el tiempo y se esfuerzan mucho y están haciéndolo muy bien, pero y hay otros españoles aquí, como por ejemplo Bardem, que hizo un cubano con un acento tremendo, o Miguel Ángel Silvestre, que hizo en El Corredor de la Muerte, es un cubano, además muy complicado, porque es un cubano que convive con padres que hablan inglés, con un padre español, pero que viven en lugares donde se habla inglés nada más, y con otros tipos de latinoamericanos, o sea, con puertorriqueños, con su novia la puertorriqueña, o sea, que ese muchacho hizo un trabajo, yo te digo de verdad, me parece un trabajo maravilloso, porque además lo preocupante de esto no es hacerlo con la C, es que eso salga después con la verdad que tiene que ser, no solamente con que te quede bien en la boca, sino que eso no vaya en detrimento de lo que es el personaje, la actuación, el resultado, no el resultado, sino el proceso. Porque si yo me tengo que preocupar por decir una Z y no voy a poder pasar mi personaje por dentro de mí, pues entonces es una cagada. Entonces eso es complicado. Claro. Y bueno, y ya para finalizar, María Isabel, que me ha encantado de verdad esta entrevista contigo, ¿qué le dirías a tu yo del pasado, ¿no? Ese que comenzaba en la actuación. Si te pudieras cruzar por una puerta del tiempo con Sí, sí, esa esa María Isabel. pregunta me la han hecho y te puedo decir que a mi yo del pasado le diría gracias. Gracias, Marisabel, por haber insistido, gracias por no haber dejado de soñar, gracias por haberme traído hasta aquí. Qué bonito, la verdad. Muchísimas gracias por todo, de verdad, María Isabel. En serio. Gracias Un a ti, placer Patricia. tenerte con nosotros. Y bueno, amigos y seguidores de Veo, Escucho y Os Cuento, espero que os haya encantado esta entrevista con María Isabel Díaz, una gran artista, una gran intérprete. Por favor, todas a HBO, a ver en cuanto salga Patria, a ver Patria, también el último show. Y vamos, Ahora todas las mismo producciones está. que se puedan, todas las producciones de María Isabel que se puedan. Hasta la próxima, amigos. Muchas gracias, de verdad, por todo.